Todo empezó con multas insignificantes, falsas infracciones y amenazas vacías. Luego se presentaron en mi puerta, con sus placas a la vista y la voz firme, y me dijeron que estaba arrestado, que había violado las normas de la Asociación de Propietarios. ¿Qué no sabían? Soy alguacil federal y simplemente intentaron arrestar al tipo equivocado. Empecemos por el principio. Antes de profundizar, díganme desde dónde lo ven. Karen era de esas personas que se nutrían del control. No solo le gustaban las reglas, sino que vivía para ellas. Y cuando no había suficientes reglas que hacer cumplir, las inventaba. Debí saber que sería un problema la primera vez que la conocí. Pero no tenía ni idea de hasta dónde llegaría para intentar controlarme. Empezó con algo pequeño, una carta en el buzón. El sobre estaba impecable, con el logotipo de la asociación estampado en la parte superior con letras doradas. Estimado propietario, debe registrar su propiedad en la Asociación de Propietarios de Oak Ridge y cumplir con todas las normas de la comunidad, incluyendo las cuotas mensuales y las cuotas de mantenimiento. Casi me río. ¿Obligatorio? Qué gracioso, considerando que había elegido esta propiedad específicamente porque no formaba parte de ninguna asociación de propietarios. Pasé a la segunda página, una multa. $250 por no mantener la estética de la propiedad. Eché un vistazo a mi jardín, césped recién cortado, la entrada limpia, mi camioneta estacionada ordenadamente junto a la casa. ¿Qué era exactamente lo que no estaba manteniendo? Tiré la carta a la basura y seguí con mi día. Entonces, llegó otra carta. Y otra. Al final de la semana, mi buzón estaba lleno de avisos de infracción. $100 por modificaciones exteriores no autorizadas. Nada había cambiado. $150 por ruido excesivo. Trabajaba hasta tarde. Apenas estaba en casa. $200 por no presentar un plan de jardinería. Ni siquiera sabía que eso existía. Karen no solo se inventaba infracciones. Me estaba poniendo a prueba, a ver si me daba por vencida y pagaba. Ignoré todos los avisos. Entonces, cambió de táctica. Salí una mañana y la encontré en un punto muerto. En la entrada de mi casa, con el portapapeles en la mano, observándome. No apartó la mirada cuando la miré a los ojos. Quería que supiera que estaba ahí. Cuando me acerqué, fingió mirar su reloj de oro, como si la hubiera hecho esperar. «Qué bien», dijo, sonriendo como un depredador que juega limpio con su comida. Esperaba atraparte. Me apoyé en mi camioneta, con los brazos cruzados. ¿Necesitas algo, Karen? Hojeó sus papeles, sacó uno y lo levantó como si fuera una citación judicial. Quería recordarte personalmente las infracciones pendientes en tu propiedad. He visto que aún no has pagado nada. Apenas miré el papel. Karen, no soy parte de tu asociación de propietarios. Su sonrisa no se alteró. Bueno, dijo con dulzura, con la voz teñida de falsa cortesía. Oak Ridge Estates tiene ciertas expectativas para las propiedades circundantes. Es justo que todos contribuyan. Solté una breve risa sin humor. ¿Justo? Negué con la cabeza. Karen, déjame que te lo diga bien claro. No te respondo. Puedes dejar de llenar mi buzón con estas tonterías porque van directo a la basura. Por una fracción de segundo, se le cayó la máscara. Apretó el portapapeles con más fuerza. Apretó la mandíbula. Luego, con la misma rapidez, la alisó con otra sonrisa forzada. Bueno, dijo, ajustándose la chaqueta. Espero que lo reconsideres. No querrás complicarte las cosas. Ladeé la cabeza. ¿Es una amenaza? Soltó una risa suave y entrecortada. Ah, para nada.
Solo un recordatorio amistoso de que esta comunidad valora la cooperación. Di un paso al frente. Y aquí tienes un recordatorio, dije, bajando la voz. Si encuentro otra notificación falsa de infracción en mi buzón, presentaré una denuncia por acoso. Puedes hacerte la reina de la asociación de propietarios todo lo que quieras, pero no tienes ninguna autoridad sobre mí. Su sonrisa se torció. Luego, sin decir nada más, giró sobre sus talones y regresó por mi camino de entrada, con los tacones resonando contra el pavimento. La vi irse, negando con la cabeza. Ese debería haber sido el final. No lo fue. A la mañana siguiente, salí y encontré un montón de basura tirada en mi jardín. Una semana después, habían volcado mi buzón. Entonces, empezaron los susurros, los vecinos me miraban de reojo, murmuraban cuando pasaba. Al principio, pensé que me lo imaginaba, hasta que me encontré con Jim en la gasolinera. Jim era un veterano, vivió en el barrio durante años, no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, solía merecer la pena escucharlo. Me miró con compasión mientras llenaba el tanque de gasolina de su camioneta. Espero que arregles las cosas pronto, dijo. Fruncí el ceño. ¿Arreglado? Jim suspiró. Karen le ha estado diciendo a la gente que tienes problemas legales. Dice que eres uno de esos propietarios problemáticos que intenta eludir responsabilidades. Incluso mencionó algo sobre una orden judicial. Parpadeé. ¿Una orden judicial? Eso era nuevo. Jim negó con la cabeza. Ya sabes cómo es. Asociación de propietarios, política. Asociación de propietarios, política. Esto no era política. Era una campaña de desprestigio en toda regla. Y a la mañana siguiente, recibí una carta marcada como aviso final del Departamento Legal de la Asociación de Propietarios de Oak Ridge. Dentro había una declaración contundente y de aspecto oficial. El incumplimiento de las políticas de la asociación resultará en acciones legales. Tenga en cuenta que se ha emitido una orden de arresto por su continua negativa a adherirse a las normas de la comunidad. Me quedé mirando la página un buen rato. Entonces me reí. Una risa profunda y genuina. Karen finalmente había perdido la cabeza. De verdad pensó que podía asustarme con una orden falsa. Y fue entonces cuando me di cuenta de que no iba a parar. Estaba presionando más, escalando. Y la próxima vez que intentara algo, se arrepentiría. Porque lo que Karen no sabía es que acababa de buscar pelea con los alguaciles estadounidenses. Las multas insignificantes de Karen y las falsas infracciones eran una cosa. Pero cuando recibí una carta que decía que había una orden de arresto en mi contra, fue entonces cuando supe que se estaba desesperando. Sostuve el papel a contraluz, dándole vueltas. El formato parecía oficial. La redacción sonaba. Pero ya había visto órdenes de arresto reales antes. Había firmado órdenes de arresto reales. ¿Y esto? Era ridículo. Para empezar, no aparecía ninguna agencia. Una orden de arresto real habría venido de un juez, no de un departamento legal ficticio de la Asociación de Propietarios de Oak Ridge. No había número de placa, ni referencia de caso legal, y la firma al pie, Karen Whitmore, presidenta de la asociación. Casi me atraganto. Con el café. Karen realmente pensó que podía asustarme y someterme fingiendo que tenía el poder de arrestarme. Casi me impresionó la pura ilusión. Casi. Tiré la carta sobre mi escritorio y me recosté, juntando los dedos. Karen acababa de escalar. Había pasado del acoso de la asociación de propietarios a directamente el fraude legal. Podría haberla denunciado de inmediato, podría haberle enviado una orden de cese y desistimiento. Pero ¿por qué hacer eso? Cuando podía dejar que cavara un hoyo aún más profundo.
Así que no reaccioné. No fui furiosa a su casa. No la confronté. En cambio, esperé. Y, efectivamente, Karen picó el anzuelo. A la mañana siguiente, me desperté con una advertencia roja pegada en la puerta. Última advertencia, impago. Las multas pendientes resultarán en arresto. Solté un bufido. Karen estaba realmente comprometida con el acto. Dejé la advertencia exactamente donde estaba y me fui a trabajar. Para cuando llegué a casa, había otra. Y al día siguiente, 2 más. Karen quería asegurarse de que las viera. Quería que pensara que estaba a un paso de que me sacaran a rastras esposado. No tenía ni idea de que eso nunca iba a pasar. Entonces, el viernes por la mañana, salí y encontré a 2 hombres en la entrada de mi casa. Uniformados a juego, portapapeles en mano y placas de plástico baratas sujetas al cinturón. Los miré fijamente. Me devolvieron la mirada. Entonces uno de ellos se aclaró la garganta. ¿Es usted el dueño de la casa?, pregunté. Me crucé de brazos. ¿Quién pregunta?, pregunté. El más alto enderezó los hombros. Somos de la División de Cumplimiento de la Asociación de Propietarios. Estamos aquí para hablar de sus infracciones pendientes. Casi me río. ¿La División de Cumplimiento de la Asociación de Propietarios? Karen sí que contrató policías falsos. Incliné la cabeza, manteniendo la voz neutra. ¿De verdad? El segundo tipo, más bajo, más corpulento, esforzándose demasiado por parecer intimidante, asintió. Tenemos una orden de arresto activa contra usted. Arqueé una ceja. No me digas. El más alto levantó su portapapeles. Según las infracciones del Código de la Asociación de Propietarios, ha incumplido repetidamente las normas de la comunidad y tiene multas pendientes. Estamos aquí para arrestarlo. Dejé que el silencio se alargara. Luego sonreí. De acuerdo, dije. Veamos la orden. El tipo bajo parpadeó. Ya tienes la notificación. No, no. Negué con la cabeza. La verdadera. Muéstrame la orden de arresto emitida por el tribunal. El tipo alto se removió. Bueno, la emitió la Junta de la Asociación. Ah, la Junta de la Asociación. Asentí lentamente. ¿Y la asociación tiene autoridad legal para realizar arrestos? Ambos dudaron. Casi podía ver cómo les daban vueltas en la cabeza, intentando averiguar cómo responder sin parecer unos completos imbéciles. Los dejé sudar un momento más. Luego suspiré, metí la mano en el bolsillo trasero y saqué mi placa. No era de plástico barato. No era algo que se pudiera comprar por internet. Una placa de alguacil estadounidense auténtica y de verdad. La sostuve entre 2 dedos, dejándoles que la miraran bien. Y en cuanto la vieron, palidecieron. Ladeé la cabeza. Acaban de intentar detener a un agente federal. El alto se quedó boquiabierto. El bajito dio un paso atrás. Sonreí. Ahora, continué, tengo 2 preguntas. Primero, ¿dónde está exactamente su autorización para realizar arrestos? Silencio. Segundo, ¿les gustaría que los acusaran de suplantar la identidad de agentes del orden antes o después de que verifique sus nombres? Eso fue todo. Eso fue todo. Eso fue todo. El portapapeles del alto cayó al suelo. El bajito se dio la vuelta y salió disparado calle abajo. ¿Y yo? Era un niño. Me quedé allí, con los brazos cruzados, viéndolos revolverse como cucarachas. Los dejé ir. Porque ahora los tenía. Y cuando revisé sus nombres más tarde ese día, descubrí mucho más de lo que esperaba.
Karen no solo dirigía una operación de seguridad falsa. Dirigía un plan de extorsión en toda regla, y no tenía ni idea de que estaba a punto de arrasar con todo. Karen se había pasado de la raya. Multas falsas, acoso insignificante. Eso era solo el preámbulo. Ahora, intentaba simular arrestos. Y era demasiado estúpida o arrogante para darse cuenta de que acababa de cometer el mayor error de su vida. Revisé los nombres de los 2 agentes que habían intentado arrestarme. No eran policías de verdad. Ni siquiera eran guardias de seguridad con licencia. Formaban parte de una falsa empresa de seguridad privada que Karen había creado. Un grupo de policías de alquiler disfrazados. Pero eso no era lo peor. Habían estado estafando a varios propietarios. Y, de alguna manera, había funcionado. Empecé a investigar quejas públicas, documentos legales y registros financieros de la Asociación de Propietarios. Resulta que la pequeña división de cumplimiento de la Asociación de Propietarios de Karen llevaba meses haciendo esto. No solo fingía infracciones. Estaba dirigiendo una red de extorsión a gran escala. Así funcionaba, encontrar a un propietario que se negara a unirse a la asociación. Atacarlo con citaciones, multas y embargos falsos. Si los ignoraba, intensificar la situación. Enviar a la policía de la asociación para asustarlo. Si seguía sin pagar, embargar su propiedad por deudas impagas. Revender la casa a compradores que apoyaran a la asociación por una cuota de evaluación especial. Era un robo organizado. Los propietarios habían perdido sus casas por esto. Y, de alguna manera, nadie la había detenido. Porque Karen no estaba haciendo esto sola. Revisé los registros de la ciudad, buscando todas las disputas legales en las que Karen había estado involucrada. Y fue entonces cuando lo encontré. El nombre de un juez. Un magistrado local. Alguien que había fallado repetidamente a favor de Karen. Un juez que había autorizado embargos de propiedades de la asociación sin verificar las reclamaciones. A pesar de ser juez. O Karen lo tenía en el bolsillo, o él era demasiado perezoso para comprobar los hechos. En cualquier caso, esto era una mina de oro. Porque si las decisiones de Karen no eran legales, cada ejecución hipotecaria de la asociación de propietarios que ella impulsara podría ser revocada. Es decir, demandas, reembolsos, cargos penales. Karen había construido su poder sobre una autoridad falsa. Y yo estaba a punto de arrebatárselo todo. Pero primero, necesitaba ver hasta dónde llegaría. Así que la engañé. Tomé una de sus citaciones falsas, el último aviso final que advertía sobre acciones legales pendientes, y respondí. Envié una solicitud formal de audiencia. Hice que pareciera que tenía miedo. Que estaba dispuesto a negociar. Y Karen mordió el anzuelo. Al día siguiente recibí un correo electrónico. Una citación para una audiencia. Oficial de arbitraje de la Asociación de Propietarios. Sin lugar indicado. Solo una hora, una fecha y una advertencia de que no comparecer acarrearía más consecuencias legales. Casi me reí. Karen estaba a punto de meterse de lleno en su propia operación encubierta. Y no tenía ni idea. Karen creía que me tenía justo donde quería. Ella creía que estaba asustada. Creía que finalmente me estaba derrumbando. No tenía ni idea de que estaba caminando directo a una trampa. La audiencia de arbitraje de la Asociación de Propietarios estaba programada para el viernes por la tarde. No había un tribunal oficial. No había un foro legal. Solo una sala de reuniones genérica en un centro comunitario alquilado. ¿Traducción? Esto no era real. Karen había organizado todo un procedimiento legal falso, igual que lo había hecho con otros propietarios.
Un juicio simulado diseñado para intimidar a la gente para que firmara la cesión de propiedades, pagara multas falsas o cediera a la extorsión de la asociación de propietarios. No tenía ninguna intención de negociar. No tenía ninguna intención de negociar. Tenía toda la intención de terminar con esto para siempre. Así que hice mis últimas llamadas. La policía local. La Fiscalía del Distrito. Y la Fiscalía de los Estados Unidos. Porque esto no era solo fraude civil. Era fraude federal. Fraude postal. Fraude electrónico. Extorsión. Y ahora, era el momento de dejar que Karen se enterrara. Llegué temprano, vestida de civil, tranquila, relajada. Karen ya estaba allí, sentada a la cabecera de una larga mesa de conferencias, con un portapapeles delante y un mazo de madera barato a su lado. Un mazo. De hecho, trajo un mazo. Detrás de ella, 3 miembros de la Junta de la Asociación de Propietarios intentaban, sin éxito, parecer verdaderos funcionarios legales. Frente a ellos, 2 propietarios que reconocí, personas a las que Karen había criticado antes. Parecían nerviosos. Karen. Karen parecía engreída. Me dirigió esa sonrisa falsa y victoriosa en cuanto entré. Me alegra que hayas podido venir, dijo, señalando una silla vacía. Me tomé mi tiempo, me senté despacio, junté las manos y le devolví la sonrisa. Por supuesto, dije. No me lo perdería. Karen empezó su discurso de inmediato, leyendo una lista de infracciones inventadas, multas infladas y amenazas legales sin ningún peso. Usó palabras como incumplimiento de contrato e infracciones a la comunidad. Términos cuidadosamente elegidos que sonaban legales, pero que no significaban absolutamente nada. No la estaba escuchando. La estaba observando. La forma en que se inquietaba un poco cada vez que miraba su papeleo. La forma en que hablaba más rápido al leer su lista de multas, como si estuviera pasando por alto los detalles apresuradamente. La forma en que miraba el reloj constantemente, como si estuviera esperando algo o a alguien. No solo intentaba asustarme. Estaba ganando tiempo. Me recosté en mi silla, ladeando la cabeza. Karen, dije, interrumpiéndola a media frase. Parpadeó. Sonreí. Déjame adivinar. ¿La policía de la Asociación de Propietarios viene de camino para escoltarme fuera de aquí? El silencio era fuerte. Uno de los miembros de la junta se movió incómodo. Los ojos de Karen se dirigieron a la puerta. Bingo. Miré mi reloj. Bueno, continué, poniéndome de pie. Antes de que lleguen, ¿por qué no llamamos a unos verdaderos profesionales del derecho? Y justo a tiempo. Las puertas se abrieron de golpe. Agentes uniformados irrumpieron en la sala. La cara de Karen palideció como un fantasma. ¿Los miembros de la junta? ¿Los miembros de la junta? Pánico. Uno de ellos incluso se agachó debajo de la mesa. ¿Y detrás de los agentes? La fiscal federal adjunta, una mujer sin paciencia para las estafas de las asociaciones de propietarios y con un montón de documentos legales lista para enterrar viva a Karen. Karen Whitmore, dijo, dando un paso al frente, desplegando una orden de arresto. Está arrestada por fraude, extorsión, suplantación de la ley y conspiración para cometer fraude electrónico. Karen abrió y cerró la boca. No, espere, no lo entiende, gritó. Ah, lo entendemos, dije, cruzando los brazos. Acaba de intentar una audiencia judicial falsa para robarles la propiedad a los propietarios y envió agentes falsos para arrestarme. ¡Qué mala pinta, Karen! Se giró hacia la junta con la mirada perdida. Hagan algo. Pero la junta ya se estaba distanciando, con las manos en alto, en silencio,
porque Karen ya no estaba al mando. Estaba sola. Y mientras los agentes le esposaban las manos a la espalda, finalmente se dio cuenta de que había perdido. «Está cometiendo un error», gritó. «Todo esto es un malentendido». La fiscal federal simplemente negó con la cabeza. «Dejaremos que el juez decida eso». Karen salió de la habitación a patadas y gritos. ¿Y yo? Solo observaba. Acababan de arrestar a Karen. La humillaron públicamente, la sacaron a rastras de su propia sala de audiencias falsa, chillando sobre malentendidos y abuso de poder mientras las luces de la policía iluminaban las paredes a su espalda. Las mismas personas a las que había aterrorizado durante años permanecieron paralizadas en sus asientos, observando en un silencio atónito. Y en cuanto las puertas se cerraron tras ella, la sala estalló. Algunos se quedaron atónitos. Otros furiosos. Porque de repente, todas esas ridículas cuotas de la asociación de propietarios, todas esas multas misteriosas, todos esos desalojos forzosos, no eran solo mala gestión. Eran una operación criminal. ¿Y las consecuencias? Oh, fue glorioso. En cuanto se supo la noticia, los vecinos empezaron a hablar. Yo no era el único al que Karen había atacado. La gente empezó a contar historias de embargos falsos, contratos de asociación falsificados y amenazas ilegales. Una pareja reveló que Karen había intentado obligarlos a vender su casa por cuotas impagadas de una propiedad que ni siquiera había formado parte de la asociación. Otro propietario había pagado miles de dólares en multas falsas solo para evitar el acoso implacable. Karen había pasado años utilizando a la asociación de propietarios como arma y ahora estaba acabada. En una semana, toda la junta directiva de la asociación estaba bajo investigación. En un mes, la propia asociación fue disuelta legalmente. Se acabaron las citaciones falsas. Se acabaron los policías falsos. Se acabó Karen. Intentó todo para impugnar los cargos, culpar a la junta, culpar a los agentes falsos, incluso intentó afirmar que era la víctima. Pero las pruebas eran abrumadoras. Karen no solo se enfrentaba a multas. Se enfrentaba a cargos por delitos graves, fraude electrónico, extorsión y suplantación de la identidad de las fuerzas del orden. Y cuando el juez finalmente dictó sentencia, no recibió libertad condicional. No recibió una multa. Fue condenada a prisión. La misma Karen que había pasado años amenazando a la gente con acciones legales por infringir las normas de la asociación. Ahora, estaba en una celda de verdad, con barrotes de verdad, bajo verdadera autoridad. Mientras tanto, la asociación estaba completamente desmantelada. Los miembros restantes de la junta reclutaron al abogado. Todos los propietarios estafados recibieron sus reembolsos. Las familias a las que Karen había expulsado de sus casas la demandaron. ¿Y yo? Por fin era libre. Se acabó la asociación de propietarios. Se acabó el acoso. Solo paz y tranquilidad. Y cada vez que pasaba por delante de la vieja casa de Karen, ahora en venta, sin electricidad, una propiedad más en el mercado, no podía evitar sonreír. Porque al final, ella se creía intocable. Pero nunca vio la verdadera ley viniendo a por ella.